Lo que está pasando con Jeremy Monga no es casualidad, no es humo y mucho menos es una simple especulación de mercado. Es el tipo de movimiento silencioso, estratégico y contundente que solo el Real Madrid sabe ejecutar cuando decide apostar de verdad por un talento joven con proyección mundial. Porque cuando Florentino Pérez se mueve, no lo hace para rellenar titulares, lo hace para construir futuro. Y esta vez, el futuro tiene nombre y apellido: Jeremy Monga. En las últimas horas, el entorno del jugador ha dejado claro algo que en Valdebebas ya se sabía desde hace tiempo. Para Jeremy Monga, vestir la camiseta del Real Madrid no es una opción más, es un sueño, es una meta, es la cima de su carrera incluso antes de comenzar oficialmente su camino en el fútbol profesional. Sus representantes y su propia familia han sido muy claros en privado y también en conversaciones que ya empiezan a trascender públicamente. Llegar al Real Madrid sería el mayor orgullo de su vida deportiva, el paso que marcaría un antes y un después para él y para todos los suyos. Y es que no estamos hablando de cualquier club. Estamos hablando del Real Madrid, la institución más grande de la historia del fútbol, el lugar donde los talentos se convierten en leyendas. Para un joven como Monga, todavía en proceso de formación, poder decir que el club blanco confía en él es algo que pesa más que cualquier promesa económica, más que cualquier proyecto inflado, más que cualquier discurso vacío de grandeza artificial. Florentino Pérez lo sabe. Y por eso ya se mueve en los despachos con la calma de quien sabe que tiene la sartén por el mango. El presidente del Real Madrid no improvisa. Cuando decide ir por un jugador, es porque ha sido estudiado, analizado y evaluado hasta el último detalle. Y en el caso de Monga, los informes son claros: talento natural, madurez mental, inteligencia táctica y una proyección que ilusiona a todos los que entienden de fútbol formativo. Mientras otros clubes intentan convencer con promesas que suenan más a desesperación que a proyecto real, el Real Madrid juega otra partida. Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, todos han preguntado, todos han mostrado interés, pero todos han recibido la misma sensación. El jugador escucha, respeta, pero su corazón y su cabeza apuntan a Madrid. Y eso duele. Duele especialmente en Barcelona, donde saben perfectamente lo que significa que un talento joven elija de forma consciente al eterno rival. Porque seamos claros, cuando un futbolista joven prefiere al Real Madrid por encima del Barcelona, no es casualidad. Es porque entiende dónde está la verdadera grandeza, donde se construyen las carreras legendarias, donde se compite de verdad al máximo nivel. Y eso es algo que en el entorno culé molesta, incomoda y duele, porque saben que el magnetismo del Real Madrid sigue intacto. Desde París, desde Londres, desde Turín, incluso desde Milán, observan con cierta frustración cómo el jugador y su entorno cierran filas alrededor de una sola idea: vestir de blanco. Y no es por dinero, no es por promesas vacías, es por lo que representa el club. Por la historia, por el prestigio, por la exigencia, por la oportunidad de crecer rodeado de los mejores. El propio entorno de Monga ha dejado caer que, aunque el jugador es consciente de que todavía está en etapa de formación, llegar al Real Madrid sería como tocar el cielo con las manos. Un salto gigantesco, un paso que marcaría su vida para siempre. Porque no todos pueden decir que fueron elegidos por el Real Madrid. Y menos aún a una edad tan temprana. Aquí es donde Florentino Pérez demuestra, una vez más, por qué es el presidente más influyente de la historia del fútbol moderno. Mientras otros clubes se desesperan por fichajes inmediatos, él construye imperios deportivos a largo plazo. Sabe cuándo invertir, sabe cuándo esperar y, sobre todo, sabe reconocer talento antes que nadie. Y con Jeremy Monga, la lectura es clara: hay que actuar ahora, antes de que el mercado explote. Y mientras tanto, en Barcelona, en París, en Londres y en otras capitales del fútbol europeo, empiezan los lamentos. Porque saben que, cuando el Real Madrid se mueve de verdad, no suele perder. Saben que cuando Florentino pone el ojo en un jugador, es porque ese jugador encaja en una idea que trasciende lo inmediato. Y eso genera una mezcla de respeto, envidia y resignación. Ahora la pregunta es para ti, madridista. ¿Te imaginas a Jeremy Monga creciendo con la camiseta blanca, formándose en Valdebebas y dando el salto al primer equipo? ¿Crees que este tipo de fichajes son los que mantienen al Real Madrid siempre un paso por delante de todos? ¿Te ilusiona ver cómo el club vuelve a adelantarse al resto de Europa con una apuesta estratégica? La operación Jeremy Monga no solo avanza, sino que empieza a tomar forma como uno de esos movimientos silenciosos que el Real Madrid suele ejecutar cuando menos ruido hace, pero que terminan marcando una época. Porque mientras otros clubes filtran nombres, hacen campañas mediáticas y venden humo, en Valdebebas se trabaja con discreción, precisión y una convicción absoluta: este chico puede ser parte del futuro blanco. Y no es una sensación aislada. Dentro del club hay una percepción muy clara de que el mercado está cambiando y que los grandes talentos ya no esperan a consolidarse para dar el salto.
Ahora, el que llega primero y convence mejor, gana. Y en ese terreno, el Real Madrid juega con ventaja. Porque no solo ofrece fútbol, ofrece destino. Ofrece historia. Ofrece una camiseta que pesa, que exige, pero que también eleva. Jeremy Monga sabe perfectamente lo que significa ser observado por el Real Madrid. Su entorno también. Y por eso, aunque clubes como el Paris Saint-Germain, el Arsenal, el Chelsea, la Juventus o el Inter de Milán han insistido, la respuesta ha sido siempre la misma: respeto, agradecimiento, pero el foco está puesto en Madrid. No por dinero, no por promesas infladas, sino por convicción deportiva. Desde dentro se comenta que el propio jugador ha expresado que, si va a dar un salto tan importante, quiere hacerlo en el escenario más grande posible. Y no hay escenario más grande que el Santiago Bernabéu. No hay escaparate más poderoso que vestir de blanco y competir al máximo nivel desde el primer día. Incluso siendo joven, incluso sabiendo que el camino será exigente, Monga quiere ese reto. Quiere exigirse. Quiere crecer bajo presión. Eso, para el madridismo, es una señal inequívoca de mentalidad ganadora. No todos los jóvenes están preparados para asumir lo que implica pertenecer al Real Madrid. Aquí no se regala nada. Aquí cada minuto se gana. Y justamente por eso, cuando alguien joven expresa el deseo firme de formar parte de este club, es porque entiende de qué va la historia. Florentino Pérez y su equipo lo tienen muy claro. No se trata de traer un jugador para hoy, sino de asegurar talento para mañana. Y en ese sentido, Monga encaja a la perfección en la política que ha devuelto al Real Madrid a la cima: fichar juventud, formar carácter, construir líderes. Es el mismo patrón que se ha repetido con otras apuestas que hoy ya son realidades consolidadas. Mientras tanto, desde Barcelona se intenta maquillar la situación. Se habla de interés, de seguimiento, de proyectos atractivos. Pero la realidad es otra. El propio entorno del jugador ya ha dejado claro que la prioridad es el Real Madrid. Y eso duele. Duele porque el relato del rival se cae cuando un talento emergente elige blanco en lugar de azulgrana. Duele porque demuestra que, a pesar del discurso, el poder de atracción sigue estando del lado madridista. En París tampoco están contentos. El Paris Saint-Germain ha intentado seducir con dinero y promesas de protagonismo inmediato, pero no ha logrado tocar la fibra del jugador. Porque no todo se compra. Hay cosas que se sienten. Y el peso histórico del Real Madrid, su cultura ganadora y su exigencia diaria no tienen comparación. En Inglaterra ocurre algo similar. Arsenal y Chelsea han preguntado, han tanteado, han puesto opciones sobre la mesa. Pero ninguna ha logrado lo que el Real Madrid consigue casi sin hablar: generar respeto, admiración y deseo. Porque cuando un joven sueña con llegar a lo más alto, sabe que tarde o temprano el camino pasa por Chamartín. Y mientras todo esto sucede, Florentino sigue moviendo piezas con la tranquilidad de quien sabe que el tiempo juega a su favor. No hay prisa, pero sí determinación. El mensaje es claro: si Monga quiere ser parte del futuro blanco, el Real Madrid está preparado para abrirle la puerta. Y si no, el club seguirá adelante, como siempre lo ha hecho. Pero todo indica que la voluntad del jugador está alineada con la del club. Este tipo de operaciones no se cierran de un día para otro. Se construyen. Se maduran. Se trabajan en silencio. Y cuando se anuncian, ya es demasiado tarde para que los demás reaccionen. Así ha sido siempre. Así sigue siendo. Ahora, madridista, te pregunto a ti: ¿te ilusiona este perfil de fichaje? ¿Crees que el Real Madrid hace bien en apostar por jóvenes con hambre y personalidad antes que por nombres inflados? ¿Te gustaría ver a Jeremy Monga crecer bajo el escudo blanco y convertirse en una referencia del futuro? Y ahora sí, entramos en la fase decisiva de esta historia, en ese punto donde los movimientos dejan de ser rumores y empiezan a transformarse en decisiones que cambian trayectorias. Porque lo de Jeremy Monga ya no es una simple posibilidad, es una operación que huele a Real Madrid por todos lados. Y cuando algo huele a Real Madrid, suele acabar de la misma manera, con el club blanco adelantándose a todos y marcando el camino. En Valdebebas no hay dudas. El convencimiento es total. La dirección deportiva entiende que este tipo de fichajes son los que construyen hegemonías a largo plazo. No se trata de traer un nombre rimbombante para la portada de mañana, sino de apostar por el talento antes de que explote, de moldearlo con paciencia y convertirlo en una pieza estructural del proyecto. Y Jeremy Monga encaja como anillo al dedo en esa filosofía que tantos éxitos ha dado. La clave de todo esto está en la mentalidad del jugador. Porque no todos los jóvenes tienen la personalidad necesaria para elegir el camino más exigente. Muchos prefieren atajos, contextos cómodos, promesas de minutos rápidos y protagonismo artificial. Monga no. Él quiere competir. Quiere exigirse.
Quiere crecer en el lugar donde solo sobreviven los que tienen carácter. Y ese lugar es el Real Madrid. Por eso, mientras otros clubes insisten, presionan y filtran interés a la prensa, el entorno del jugador mantiene una postura firme. La prioridad es el club blanco. El deseo es vestir de blanco. La ambición es triunfar en el estadio más exigente del mundo. Y eso, para el madridismo, es música celestial. En Barcelona, por ejemplo, el malestar es evidente. Habían intentado vender la idea de que tenían ventaja, de que el proyecto era más atractivo, de que el joven se vería mejor creciendo allí. Pero la realidad les ha golpeado de frente. Cuando llega el Real Madrid, las comparaciones sobran. No se trata solo de historia, se trata de presente y de futuro. Y hoy el proyecto blanco es infinitamente más sólido. En París pasa algo parecido. Mucho dinero, mucha influencia, pero poca identidad. En Londres, tanto Arsenal como Chelsea ofrecen escenarios atractivos, pero ninguno puede garantizar lo que garantiza el Real Madrid, una plataforma real para convertirse en leyenda. En Italia, la Juventus y el Inter observan desde lejos, sabiendo que cuando el Madrid entre en escena, el margen de maniobra se reduce al mínimo. Y mientras tanto, Florentino Pérez sigue haciendo lo que mejor sabe hacer. Sin ruido, sin filtraciones innecesarias, sin promesas vacías. Con planificación, con visión y con una calma que solo tienen los que saben que el tiempo juega a su favor. Él entiende que este tipo de operaciones no se ganan con prisa, sino con inteligencia. El mensaje que se transmite al entorno de Monga es claro. Aquí no se viene a rellenar plantillas, se viene a competir, a crecer y a escribir historia. El Real Madrid no promete facilidades, promete exigencia. Y eso, paradójicamente, es lo que más atrae a los grandes talentos. Porque saben que si triunfan aquí, pueden triunfar en cualquier lugar del mundo. Y hay algo más que no se puede ignorar. La camiseta blanca pesa, sí, pero también impulsa. Te obliga a mejorar, a superarte, a no conformarte nunca. Y eso es exactamente lo que busca este joven futbolista. No quiere un camino fácil, quiere un camino grande. Quiere mirar atrás dentro de 10 años y decir que se atrevió a elegir el reto más grande de todos. Por eso, mientras algunos todavía dudan, en Madrid se respira optimismo. No euforia vacía, sino confianza. Confianza en que este movimiento puede cerrarse, en que el proyecto sigue atrayendo a los mejores, en que el Real Madrid sigue siendo el destino soñado para cualquier futbolista que entienda lo que significa la grandeza. Y ahora, madridista, te hablo directamente a ti. ¿Te imaginas ver a Jeremy Monga creciendo con el escudo blanco en el pecho? ¿Te ilusiona pensar en un futuro donde el Real Madrid sigue adelantándose al resto con inteligencia y ambición? ¿Crees que este tipo de fichajes son los que mantienen viva la leyenda del club más grande de la historia? Porque esto no va solo de un jugador. Va de identidad. Va de mentalidad. Va de seguir siendo el Real Madrid. Déjame tu opinión, comparte lo que sientes, porque esta historia todavía puede dar mucho que hablar. Y si algo ha quedado claro, es que cuando el Real Madrid se mueve, el fútbol entero mira.